Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en la prepa hoy vamos a ver diagramas de clases en UML. Esto lo van a usar para su proyecto. Es parte de la documentación y bueno, va a valer 2 puntos, así que ténganlo en cuenta. Nada, un diagrama de clase. Los diagramas de clases describen la estructura estática de un sistema. Un sistema es cualquier cosa. Un sistema puede ser un software, un sistema de trenes, un sistema político. Entonces, un diagrama de clases puede describir muchas cosas, el funcionamiento de muchas cosas. Y es una manera en la que las empresas nada, estandarizan o es una manera más fácil para los clientes conocer cómo funciona un sistema en sí. Las cosas que existen y que nos rodean se agrupan naturalmente en categorías, en clases. Una clase es una categoría o grupo de cosas que tienen atributos, como ya hemos mencionado, y acciones o métodos similares. Aquí vemos que esto es una clase abstracta que se representa como un rectángulo en UML dividido en 3 áreas. La primera que contiene el nombre de la clase en negrita, singular y en mayúscula. La del medio contiene los atributos y la inferior contiene los métodos o las acciones. Aquí tenemos un ejemplo, por lo menos la clase persona o personal. Tiene un nombre, que es el atributo. ¿De qué tipo es? Bueno, es un tipo string o un int o lo que sea. Y por lo menos la fecha es un int. Y el método, que igual en paréntesis, en el bloque de abajo. Hay distintos símbolos, ahí le pueden poner el más, menos o un asterisco, un sharp, un numeral. El más significa que es público, es decir, que puedes accederlo en cualquier parte del código. El menos significa que es privado, o sea que solo lo pueden acceder en la clase en la que están. Y el sharp significa que solo lo pueden acceder en la clase en la que están o las clases hijas. Ustedes generalmente van a usar el signo de más. No creo que usen el menos porque eso es más para lenguajes más fuertemente tipados como Java, que tienen objetos privados o atributos privados. Las asociaciones. Bueno, las asociaciones pueden escribirlas de distintas maneras. Una es poniendo la acción o la acción que se realiza, es decir, la clase 1 hace la clase 2. Pueden también poner los roles de cada lado, es decir, por ejemplo, la clase 1, el estudiante, desarrolla una app. La clase 2 es la aplicación. O el estudiante, que es developer, y la clase 2 es la aplicación, que es desarrollada. O pueden usar este símbolo, que es una flechita, que es que el estudiante crea, por ejemplo, una app. O sea, este es el sentido de la asociación. Esta es la más utilizada, poner simplemente un verbo que me describa la acción. Por ejemplo, el estudiante desarrolla una aplicación. Tenemos la multiplicidad, que se representa así: 1 o 0 a 1 o muchos con un asterisco, o de 0 a muchos, de 1 a muchos o de m a n. Es decir, se puede representar con números que van de 1 a varios, de m a n. Entonces, para que haga un ejemplo, por ejemplo, una clase puede tener uno o muchos estudiantes. Entonces aquí estamos usando la multiplicidad. Podríamos tener que un doctor tiene un solo paciente en un momento determinado, o que un doctor tiene muchos pacientes, o que una, una clase tiene de 1 a 8 preparadores, por ejemplo. La clase de algoritmos, que es una clase o una asignatura, tiene de 1 a 8 preparadores. Eso sería otra multiplicidad. Entonces ustedes juegan dependiendo de qué es lo que ustedes tienen y cuántos elementos pueden tener. La agregación y la composición. La agregación se representa con un rombo vacío y la composición con un rombo relleno. La agregación es simplemente un tipo de asociación entre dos clases que indica que una
compone a la otra. Es decir, por ejemplo, la empresa compone a los clientes. Los componentes, en este caso serían los clientes, pueden ser compartidos entre varios compuestos o clases que pueden ser la empresa. ¿Qué pasa? Que en este caso, en la agregación, la destrucción del componente, en este caso la empresa, no va a afectar la existencia del compuesto, es decir, el cliente. Tú puedes disolver una empresa, puedes quebrar una empresa y aún así van a seguir existiendo los clientes. Por otro lado, la composición es básicamente lo mismo, con la diferencia de que el compuesto, es decir, el libro, si se destruye también su compuesto, sus hojas. Unas hojas no pueden existir si el libro no existe. Esta es la diferencia entre una relación de agregación y de composición. Y la herencia, como ya lo hemos visto, es simplemente una clase padre, como en este caso animal, y una clase hijo, de la cual el hijo hereda todos los atributos y los métodos de la clase padre. Y se representa así: la clase hijo hereda de la clase padre. Perro hereda de animal. Ahorita vamos a ver cómo se puede realizar, en qué programas y un ejemplo. Entonces se pueden ir a esta web que se llama draw.io. Literal ponen así, draw.io, y le dan a este primer link, y esto es para hacer diagramas de clases y de todo tipo. Esta es la misma extensión que les había mostrado en VS Code, que también lo pueden trabajar ahí, pero bueno, lo estoy mostrando en la web para que no tengan que descargar nada. Y pueden crear uno nuevo o abrir un diagrama existente. En este caso vamos a crear uno nuevo y va a ser un diagrama de clases, y le vamos a crear. Te pido que lo guardes en algún lado. Y bueno, aquí te da un pequeño ejemplo que puedes usar, pero nosotros vamos a hacer el nuestro propio. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una veterinaria, podríamos usar que tenemos el personal como clase padre, tenemos las clases hijas, puede ser que el personal sea veterinario o un médico auxiliar. Y bueno, vamos a ver cómo se hace eso. Primero, aquí les salen los distintos elementos que pueden usar, los generales, los de UML. Ustedes pueden buscar aquí clases o UML, y aquí les van a salir los distintos elementos. Aquí tenemos las clases abstractas, y bueno, simplemente aquí vamos a escribir lo que necesitemos. En este caso queremos, por ejemplo, un personal médico, que va a ser la clase de padre, y los distintos atributos. En este caso vamos a tener, les había dicho que con el símbolo de más, eran los atributos globales, es decir, que se puede acceder por cualquier lado del código. Entonces, bueno, un personal puede tener un nombre que va a ser del tipo que es string. Si le dan aquí a duplicar, pueden tener otra casillita, las pueden mover. Y aquí le podemos poner otro atributo, por ejemplo el apellido, que también va a ser una string. ¿Qué más? ¿Qué otro atributo puede tener un personal médico, veterinario? Bueno, puede tener la fecha en la que se contrató. Y la fecha puede ser un int. Entonces, como les había dicho, el primer reglón es el nombre de la clase, el del medio es para indicar los atributos con el tipo de atributo, y aquí si es global, si es privado, y aquí las operaciones o los métodos, que por ejemplo un personal puede caminar, pues, o podemos decir que puede atender. Ahora, ¿qué pasa? Yo te puedo tener distintos tipos de personal. Puedo tener a los veterinarios y puedo tener a los auxiliares veterinarios, puedo tener a las recepcionistas. Y bueno, entonces podemos simplemente crear las subclases o las clases hijas que van a heredar todos estos atributos
como el nombre, el apellido y la fecha de la contratación, así como los métodos de atender. Y bueno, aquí podemos poner veterinario. Ya sabemos que estos ya se heredan de personal, entonces los vamos a quitar. Y aquí, por ejemplo, podemos decir que el veterinario que hace en particular, el veterinario opera. Pero aquí, en métodos, opera. Que eso no lo puede hacer los demás, el resto del personal de la clínica veterinaria. Tenemos un auxiliar. El auxiliar, que puede hacer que no hagan un personal. Bueno, él puede pasar instrumental médico. Y podemos tener una recepcionista. ¿Y qué puede hacer la recepcionista? Bueno, ella puede, que no puede hacer el personal, puede atender el teléfono. Entonces todos ellos heredan de su clase padre los atributos y el método a atender, y tienen sus propios métodos y atributos si quisiéramos. Podemos poner, por ejemplo, el veterinario le podemos poner el atributo años de experiencia, si me deja. Podemos copiar este ya. Veterinario, quitamos todo esto y podemos poner aquí que tengo un atributo años experiencia. Y ahora, ¿cómo los representamos la herencia? Bueno, les había dicho que se representaba con una flechita. Y esa flechita ahorita se pasan aquí, pueden cambiarle los atributos. En este caso aquí podemos cambiarle el tipo de flechita, que queremos que sea una vacía, de este modo. Este es el otro extremo, como ven, si lo ponemos, miren cómo se cambia, pero en este caso lo queremos vacío. Y lo mismo queremos hacer con este, es decir, que auxiliar hereda personal y que recepcionista hereda también de personal. Aquí tenemos una herencia. Ahora, ¿qué puede hacer un personal? Un personal puede atender o hacer un diagnóstico, ¿verdad? Bueno, la recepcionista no puede. Entonces, en este caso, para no hacer más engorroso esto, vamos a hacerlo más simple. Simplemente auxiliario veterinario. Y vamos a hacer otra clase que va a ser la clase diagnóstico. De la clase diagnóstico vamos a tener una fecha y podemos tener una descripción como atributos de la clase diagnóstico, que va a ser del tipo string, y no va a tener ningún método, solo va a tener atributos. ¿Cómo asociamos personal con diagnóstico? Bueno, simplemente un personal de la veterinaria, le quitamos esta flechita, es decir, es una línea plain, y ponemos la multiplicidad. Entonces podemos poner aquí un texto. ¿Y cómo se lee esto? Bueno, un personal médico, es decir, un veterinario o un auxiliar, ¿cuántos diagnósticos puede hacer? ¿Uno o muchos? Entonces se lee así: un personal médico puede hacer muchos diagnósticos. Uno
o muchos. ¿Qué otras clases podemos tener? Podemos tener la clase animal, podemos tener la clase factura, por lo menos vamos a hacer aquí otro. Si aquí tenemos la clase factura, queremos que la clase factura tenga, por ejemplo, el ID, como hemos trabajado, que va a ser un int y también puede tener una descripción. Y aquí lo mismo, trabajamos con la multiplicidad. Y aquí un diagnóstico, ¿cuántas facturas puede tener? Bueno, un diagnóstico solo puede tener una factura, porque tú atiendes al perrito o al animal, le haces todo lo que tengas que hacer y bueno, y generas una factura que es lo que va a pagar el dueño. Entonces es de uno a uno. Un diagnóstico tiene una factura. Una factura pertenece a un diagnóstico. Se puede leer de aquí para acá y para acá para allá. ¿Qué más? Bueno, también la factura puede tener una clase hija. O bueno, también puede tener otro elemento que puede ser otra clase, que no tiene por qué ser clase hija. Puede ser simplemente otra clase que se llame elemento de la factura. Y esta va a ser el precio y una descripción. ¿Y esto cómo se leería? Bueno, una factura tiene uno o muchos elementos, ¿no? Porque tú puedes tener una factura que diga, bueno, al perrito se le puso una vía, al perrito se le operó, al perrito se le mandaron medicamentos, entonces, bueno, el precio por la descripción de cada item. Es decir, la operación va a tener un precio y la descripción, ponerle la vía va a tener otro, si el perrito durmió en la veterinaria va a tener otro precio con otra descripción y eso, bueno, eso se representa así. Una factura va a tener uno o muchos elementos, no puede tener cero. De diagnóstico nos podemos sacar un animalito. El animal va a tener nombre, va a tener una edad, que es de tipo int. Y va a tener un tipo, qué tipo de animal es, ¿verdad? Y bueno, puede tener un método propio que va a ser, que se va a moverse, como habíamos indicado en la prepa de programación orientada a objetos. ¿Y cómo se relaciona el diagnóstico con el perrito? Simplemente un perrito o un animal puede tener ¿cuántos diagnósticos? Uno o muchos. De uno a muchos, ¿verdad? No puede tener ningún diagnóstico porque si no, no existiría este objeto. Pero puede tener más de uno. No hay un límite de diagnósticos que puede tener un animal. Ahora podemos tener también, por ejemplo, el dueño. Si quisiéramos referenciar al dueño, pusiéramos aquí persona. Tenemos el nombre, el apellido. Y aquí puede tener un teléfono. Y puede tener un método que sea, una persona camina. Esta persona va a ser dueña del perrito. Imagínense. ¿Qué pasa? Una persona, ¿cuántos animales puede tener? Puede tener muchos animales, uno o muchos. Si va a la clínica veterinaria es porque tiene por lo menos uno, pero puede tener más de uno. Y una persona, bueno, las personas que pueden ser, las personas pueden ser de dos tipos. Aquí podemos aplicar otra herencia. Una persona puede ser física. Una persona física tiene una cédula. Las personas físicas pueden, qué sé yo, votar. Tiene un método de votar.
Pero también podemos tener otra subclase, una clase hija que sea las personas jurídicas que no tienen cédula, sino que tienen RIF. Y las personas jurídicas son las que pueden facturar. Y pasa lo mismo que aquí. Estas dos heredan todo esto de personas, pero tienen sus propios atributos y métodos particulares. Entonces hacemos igualito así. Y aquí con el triangulito vacío. Y sacamos otro aquí porque este también hereda. Bueno, no le paren eso. Y por último también podríamos tener que un animal tiene un histórico, que es otra clase, la clase histórico. Y el histórico simplemente puede tener un ID. ID. Ay, bueno. Entonces un histórico que va a tener como atributos un ID que va a ser un int, y el histórico no va a tener ningún método, o bueno, puede tener un método, qué sé yo, imprimir, un método print. Y lo unimos tal que así, y le quitamos la flechita. Entonces, ¿cómo es la multiplicidad aquí? Bueno, un animal puede tener un histórico nada más. ¿Por qué? Porque no puedes tener varios históricos. Un histórico tiene todo lo que ha pasado al animalito. Entonces, un histórico es para un animal y un animal puede tener un solo histórico. Y bueno, así tienen un diagrama de clase de cómo sería una clínica veterinaria en UML. Tienen su personal con sus subclases, sus clases hijas, las personas o los dueños con sus subclases, los animales que tienen un histórico, tienen diagnósticos, y un diagnóstico tiene una factura que tiene a su vez elementos. Y eso es básicamente UML. Lo que van a tener que hacer en el proyecto es algo como esto: sus clases y cómo se relacionan las distintas clases entre sí y las herencias. Y bueno, gracias por ver esta prepa.